Con esta mezcla mágica, 110 gramos de harina de arroz, 110 gramos de cola blanca y 5 gramos de jabón, vamos a hacer porcelana fría, porcelana Jovi. Con esta porcelana hoy os ofrezco un trabajo súper bonito y original y sobre todo vamos a poder mojar la porcelana sin miedo a que se estropee. Primero voy a hacer una especie de maceta pequeñita. Voy a coger un trozo de porcelana, lo voy a aplastar muy bien, aunque quiero que este trozo de porcelana quede como un poco rústico, pero voy a aplastarlo muy bien para que no tenga grietas ni dobleces y no se abra con el paso del tiempo. Con la parte de abajo de un vaso le doy la forma y después todo el contorno le voy haciendo estas ondas para hacer una forma divertida y diferente. En el centro le voy a hacer un orificio porque aquí voy a poner tierra, voy a poner unas plantas y quiero poderlo regar y por ahí tiene que salir el agua. Reservo este trozo y os recuerdo que siempre la porcelana la vamos a hidratar con un poquito de crema hidratante después de haberla dejado reposar 30 minutos. A los 30 minutos vamos a poder coger ese trocito de porcelana con el que vamos a trabajar, le ponemos crema hidratante, yo utilizo Nivea y ahora estoy haciendo una seta. Fijaros qué sencillo es. Cojo y hago primero la parte de abajo de la seta y después hago una bolita que presiono con mis manos, le doy esta forma como un poco hueca por la parte interna. Sencillamente ahora le tengo que poner un poquito de cola y pegar las dos partes. Voy a reservar eso de momento. Ahora voy a hacer una figura un poquito más elaborada que va a ser un osito de trapo pero súper divertido, monísimo, con un pantalón que le queda grande, viejo, muy bonito y va a ser también una pieza que se va a poder mojar. Bueno, primero he hecho una bola. Esa bola le he dado forma presionando con las manos, pego dos pequeñas bolitas arriba, una en el centro de la cara, las de arriba son las orejas, después esta que es la que está en el centro de la cara, que es la nariz, con la parte de atrás de un pincel presiono para que las dos partes de la porcelana se unen perfectamente y después le marco dónde van a estar situados los ojos. Una vez tengo esto elaborado, voy a darle textura a toda la superficie, ya que como es un osito de trapo, de peluche, pues tiene pues la típica textura de los ositos de peluche. Le hago la forma de la nariz y de la boca y sigo haciendo la textura también en el morrito para que todo él quede igual. Hago dos pequeñas bolitas que voy a introducir dentro de esos orificios que he hecho. Dentro de los orificios he puesto un poco de cola para que se peguen bien. He hecho una forma triangular que va a ser la punta de la nariz. Ahora voy a coger un trozo de aluminio y voy a hacer una forma como una especie de pirámide con la punta redonda y toda la pieza redondeada, con la parte de abajo plana. La voy a cubrir con porcelana. Antes he puesto cola blanca en todo el papel de aluminio. De esta forma la porcelana se va a secar antes y vamos a gastar menos cantidad de producto. Le doy forma y antes de acabar, o mejor dicho, cuando he acabado de darle forma, le voy a dar un poco de crema hidratante por toda la superficie para hacer que la porcelana quede húmeda durante más tiempo y así poder trabajar con ella sin que se seque. Ahora con un trozo de porcelana hago una especie de pequeño churro que divido por la mitad para que los dos lados tengan la misma cantidad de porcelana. Con esto voy a hacer los brazos. Redondeo sobre la mesa y en uno de los extremos marco lo que van a ser las manos. Ahora solamente tengo que pegarlo en la parte superior del cuerpo. Os recuerdo que todas las piezas las vamos a pegar siempre con cola blanca mientras la porcelana está húmeda. Y ahora voy a darle textura sobre todo a la parte superior, la parte de arriba del cuerpo, también los brazos, porque en la parte de abajo vamos a ponerle un pantalón y no hace falta que le pongamos textura. Pego la cabeza con el cuerpo y de momento reservo este trozo que ya tengo preparado. Ahora le toca el turno a las piernas. Hago lo mismo que he hecho con los brazos, pero a diferencia de los brazos, lo que corresponde al pie del osito es más grande y más plano. Voy a darle textura también a toda esta superficie porque esto sí que se va a ver. En la parte de abajo, la planta del pie, vamos a hacerle una pequeña formita porque recordemos que es un osito
de peluche. Cuando lo pego con cola blanca, con la parte de atrás del pincel me ayudo para unir las piezas y que queden bien juntas. Me aseguro que queda sentado y que se sujeta de una forma estable. Ahora voy a hacer el pantalón. Utilizo un trozo de porcelana que he aplanado sobre la mesa con la ayuda de un rodillo. Corto un trozo con la tijera intentando hacer un poco la forma de un pantalón, pero es un pantalón que está roto, que es viejo y no tiene que ser perfecto. Lo que hago es hacer un corte en lo que corresponde entre la mitad de las piernas y después corto un poco a la medida, más o menos a ojo, lo que va a ser lo que ocupe las dos piernas, las dos patas de abajo y también la parte de la cintura. Le doy un poco de forma porque el pantalón le va grande. Prácticamente se le está cayendo y se le sujeta por unos tirantes, así que le doy un poquito de forma antes de colocarlo en su lugar. Primero lo he colocado y después, una vez está colocado, le pongo cola blanca donde veo que lo necesita. Si ponemos cola blanca antes de poner la pieza se va a pegar todo y no es lo que quiero, porque en la parte que le corresponde a la cintura tiene que quedar como que le cuelga, porque ya veréis al final qué divertido queda. Hago esto en la parte delantera del pantalón y después repito la misma operación en la parte trasera. Justo entre las patas de abajo, ahí voy a presionar la porcelana para unirla con lo que tengo hecho en el cuerpo. Así no tenemos que pensar demasiado en cómo hacer el pantalón, que sea una pieza entera. Los laterales, como veis, quedan como abiertos. Ya os digo que es un pantalón como viejo y roto y va a tener una gracia especial. Con la parte de atrás del pincel sigo presionando para unir esas zonas que me interesan y que quiero que estén pegadas. Ahora voy a utilizar otro trocito de porcelana, hago un churro finito, lo aplano con el rodillo y lo corto con la tijera. Estos van a ser los tirantes, lo que está sujetando el pantalón del osito para que no se le caiga. En los lados, más o menos debajo de los hombros, fijaros que ese trozo del pantalón está pegado al cuerpo. Por cierto, siempre vamos a limpiarnos el dedo, que no tengamos cola blanca, para no estropear lo que estamos tocando con la porcelana fresca. Ese trozo que os comentaba que está pegado al cuerpo es donde corresponde el tirante y va cruzado por la parte de atrás, en la espalda. Corto el exceso y lo introduzco por dentro del pantalón. Ya tengo un tirante colocado y ahora coloco el otro. Fijaros qué gracioso queda este pantalón. Se ve perfectamente que le va grande, que le queda como colgando y que los tirantes es lo que hace que se le sujete en su lugar. Cortamos el exceso y con alguna herramienta chiquitita introducimos el tirante dentro del pantalón. Mirad qué gracioso que queda. Ahora hago unas bolitas chiquititas y las aplano. Esto van a ser los botones que sujetan el tirante al pantalón. Le pongo un poquito de cola blanca en la parte de atrás, lo coloco en su lugar y presiono un poquito, no demasiado, para que los botones no queden totalmente planos. Con un buril con la punta redonda le hago 4 marcas, que serían pues, los 4 agujeritos que corresponden al botón. Hago lo mismo en la parte delantera y en la parte trasera, ya que el pantalón tiene 4 botones. En la parte de atrás, este pantalón tiene un bolsillo. Con un trozo de porcelana que aplasto con el dedo, le corto una forma que la parte de abajo es como un semicírculo y en la parte superior es plana. Una vez lo tengo así, voy a darle forma, por ejemplo, con el mismo cortador que tengo para que quede como hueco. Le voy a poner cola blanca en el contorno que está como ondulado y se lo pego atrás. Fijaros qué gracioso que queda este bolsillo. Queda súper divertido. Lo arrugo un poquito por la parte superior y ya está. Ya tengo el bolsillo. Y como es un pantalón viejo, pues lleva unos remiendos. Así que voy a hacer un trozo de porcelana plano. Los contornos les hago una marca que es como si fuera la costura que tiene ese trozo de tela que está cosido sobre el pantalón. Le pongo cola blanca y lo pongo en su lugar. Y le voy a hacer 2. Le pongo uno por el lateral y otro en la parte delantera.
Es súper sencillo y luego cuando lo pintemos el efecto de que es un remiendo va a ser total y absoluto, queda súper bonito. Es importante que hagamos estas marcas en el contorno para que dé ese efecto de que es un trozo de tela que está cosido sobre el pantalón. También le hago algunas marcas en el lateral, lo que une la parte trasera y delantera del pantalón, porque le queda muy gracioso. Fijaros qué bonito que ha quedado este oso, me encanta. Ahora vamos a hacer otra figurita muy sencilla que forma parte también de la composición, que es un pequeño caracol. Hacemos un pequeño churrito y le damos forma de espiral. Esto va a corresponder al cuerpo del caracol. Lo reservamos con otro trozo de porcelana, hacemos otro churrito y en esta ocasión hacemos una espiral. Pegamos un trozo con otro y ya tenemos el caracol montado. Como es un caracol pequeño, utilizo un aluminio muy finito para hacerle las antenas. La parte superior la redondeo un poquito, le pongo un poquito de cola blanca y le pongo las dos antenas en la parte superior de la cabeza. Ya tengo acabado el osito. 3 setas, 2 caracoles y también la maceta. Y ahora me toca empezar a pintar. La parte del cuerpo del oso la pinto en este color vainilla y con un color vainilla más clarito le paso un pincel con poca pintura para resaltar un poco la superficie. Ahora voy a utilizar este color que es como un color tofe, un caramelo, para darle sombras, para hacer que tenga volumen. Con este tono un poco más oscuro doy en las partes más profundas, dentro de las orejas, el trozo que corresponde justo debajo de los tirantes, donde toca el pantalón con la parte del cuerpo del oso, justo debajo de la pata del pantalón, también en la planta de los pies y en la planta de las manos. Con una toallita húmeda al lado va a ser maravilloso poder trabajar porque vamos a poder quitar el exceso de pintura que tengamos en el pincel y poder corregir. Le he pintado el pantalón en un verde claro y con un verde más oscuro mezclando los dos colores voy a hacer las sombras igual que he hecho antes en el cuerpo. En esta ocasión lo voy a hacer con el pantalón. Mezclo los dos colores para conseguir un color intermedio y empiezo a sombrear el pantalón pues justo debajo de los botones, en el contorno donde están los parches, en zonas estratégicas para darle volumen y que quede mucho más bonito. El parche se lo voy a pintar en blanco y después con un pincel muy finito le voy a hacer unas rayas para que se vea que es una tela diferente y que está añadido el parche. Esas ranuras que le he hecho antes en la porcelana las pinto con el verde oscuro para que se aprecien bien y se vea pues eso, que es un parche. Este lo hago así, lo hago con rayitas. El otro que tiene en el lateral lo pinto también de blanco, también marco la parte interna de esas ranuras, pero en esta ocasión en lugar de hacerle rayitas le voy a hacer pequeños topos para que sea una tela diferente. Para pintar los botones voy a mezclar un color como salmón con un poquito del marrón que he utilizado antes para darle un sombreado. Voy a hacer una mezcla de los dos colores y pinto los 4 botones para que resalten un poquito. Voy a utilizar también este color salmón rebajado con un poquito de blanco para después darle un toque en la nariz diferente. El bolsillo de atrás le hago unas rayitas con el verde más oscuro y también le hago un pespunte en los tirantes y también en el lateral del pantalón. Estos detalles son muy importantes para que quede precioso. Le pinto los ojos con un marrón muy oscuro, que no es negro. Un toque muy pequeñito con blanco en los ojos le va a dar luz y va a hacer que su mirada sea más dulce y resalte mucho más. Le da un punto muy mágico a la mirada. Voy a utilizar también ese marrón muy oscuro para acabar de resaltarle la boca y la parte de abajo de la nariz, porque queda muchísimo más bonito. Vamos a utilizar para todo esto un pincel muy fino. La mezcla de ese color salmón con marrón y un toque de blanco me sirve para darle un toque en la nariz. Los botones le hago los 4 puntitos en oscuro y después una cruz porque es lo que simula el hilo que sujeta los 4 botones.
Bueno, pues ya tengo pintado el osito y ahora el resto de las piezas van a ir pintadas todas con los mismos tonos porque todo va a ser un conjunto. Las setas las pinto con el marrón más oscuro, les doy una pátina en el tono más claro, después voy a pintar también los caracoles con los mismos colores y también la macetita, todo con los mismos tonos. Y ahora lo que hago es pegar uno de los caracoles sobre una de las setas y ya ha llegado el momento de que veáis cuál es el truco para que la porcelana aguante el agua. El truco es la resina ultravioleta, resina UV. Es una resina que damos fácilmente con un pincel. Vamos a repartirla muy bien sobre toda la superficie, tanto por dentro como por fuera en la pequeña maceta. Esta resina se va a secar con una lámpara o también podemos secarla al sol. Como bien dice UV ultravioleta, ¿qué es lo que tiene rayos ultravioletas? Pues el sol. Así que pues, si ponemos la pieza en un sol directo durante una hora, hora y media, se va a secar sin ningún problema. O sea, no hace falta que nos compremos una lámpara para hacer esto. Podemos comprar un bote de resina pequeño y con eso nos va a servir. Que si queremos comprar la lámpara tampoco son muy caras, las podemos encontrar desde 10 hasta unos 25 euros. Todo el montaje lo voy a hacer sobre un tronco de madera, una rodaja de madera y después unos pequeños tronquitos que voy a pegar con cola blanca. Esto va a estar en el exterior, puede estar en un jardín o en una terraza, así que la madera, para que no se doble, necesitamos protegerla con un barniz. Vamos a ponerle barniz por arriba, por los lados y por abajo, por todos los sitios. Dentro de esa pequeña maceta pongo unas piedras, después un poco de tierra y voy a utilizar plantas crasas, que solamente hay que cortar un trozo, la metemos dentro de la tierra y va a enraizar sin ningún problema. Coloco la macetita encima de esos troncos. Algunas piezas las voy a pegar con pegamento. Podemos usar un pegamento tipo superglue o si no utilizar cola blanca. El oso, por ejemplo, no lo voy a pegar por si después lo quiero cambiar de posición. Para acabar de hacer la composición voy a utilizar un musgo hidrolizado. Es un musgo natural que han preservado para que mantenga esas propiedades, que esté suavecito y verde y queda precioso. La maceta es de quita y pon, no la pego porque la puedo regar y cuando la riego la levanto y como tiene el orificio en la parte de abajo, por ahí va a salir el agua y a la porcelana no le va a pasar nada. O sea que vamos a poder hacer macetas con esta idea. Espero que os haya gustado y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.